conocimiento. Página Dado un 51. predicado que selecciona dos argumentos, uno con el papel semántico, se realizaría en la oración como sujeto sintáctico y el tema como objeto sintáctico, así como objeto directo. Otra posibilidad sería que un predicado que selecciona un experimentante y un tema, el experimentante se realizaría como sujeto y el tema como objeto y así sucesivamente. Pero esto no es siempre así, porque como siempre dijimos que los textos, las oraciones, siempre son la evidencia de lo que los hablantes necesitamos decir, de lo que queremos decir, de lo que queremos ocultar. Entonces no hay una organización canónica que se repita de manera fija en la organización de los textos o de las oraciones. Aquí lo que está diciendo es que algunos gramáticos han intentado estudiar si se repite una especie de patrón, que el papel temático agente siempre coincida con un sujeto sintáctico y el papel temático tema coincida con un objeto directo. Lo que está diciendo que algunos han encontrado esa correspondencia, pero de todas maneras eso no es lo que se cumple siempre como una prescripción. Voy abajo, donde dice en letra más chiquita, los papeles semánticos, los temáticos establecidos de modo generalizado, son los que se definen a continuación. Agente. Agente. Vamos a mirar, a prestar atención al modo en que esta lingüista explica, describe cada uno de los papeles temáticos para ver la coincidencia con Mabel San Mateo. Agente, relativo al ente animado específicamente. Miren lo que dice entre rayas, pero no exclusivamente humano, que realiza la acción expresada por el predicado. O sea, es el responsable, la gente, ¿no? María escribió un poema, tu perro mordió al niño. O sea, el responsable de la mordedura. El responsable de la mordedura es el perro, pero no es una entidad humana, pero sí es un ente animado, ¿verdad? Bien, entonces, el agente es el ente animado que realiza la acción expresada por el predicado. Si yo voy a leer la definición de agente en Mabel San Mateo, que la semana pasada leyó Rayak, dice que el agente es el que voluntariamente causa y realiza una acción. El agente es típicamente animado, pero también dice Mabel San Mateo, cuando el causante de la acción no tiene el rasgo animado, se identifica como causa-fuerza, o sea que ahí no entra ni el perro ni el humano, porque tanto el perro como el humano son entidades animadas. Pero dice que puede ser que el causante, el agente, sea una entidad no animada, que se denomina como causa o fuerza, como por ejemplo, el viento abrió la ventana. ¿Sí? La tormenta cortó los cables de la calle. ¿Sí? Bien. Causa. Ojo que acá estamos mirando el papel temático. No estoy pensando que esto es sinónimo de, no es otra forma de decir sujeto de la oración, sujeto sintáctico, ¿está? Porque la palabra sujeto se asocia con una función sintáctica de un complemento. Cuando digo agente, estoy diciendo un papel semántico, desde el punto de vista del significado. Causa. Vieron que Mabel San Mateo lo ponía dentro de agente. Fernández de Orán lo ponía aparte. Es lo mismo, chiquilines, porque acá lo que importa es qué se dice cuando se dice con determinada palabra. Qué se dice cuando se dice agente y qué se dice cuando se usa la palabra causa. ¿Ah? Causa, relativo a la entidad animada o inanimada que se considera el motivo desencadenante de la acción o proceso. O sea que acá no se está diciendo que el predicado no siempre es acción. Desencadenante de la acción o proceso expresado por el predicado.
El ruido de la calle me despertó. No podía dormir por el ruido de la calle. En realidad lo que ella está diciendo acá es que la causa está asociada con una entidad que funciona como el motivo desencadenante de la acción o proceso. Ella dice que puede ser animada o inanimada, mientras que San Mateo, siguiendo siempre a Radford y a Fernández Lagunilla, que son los mismos que toma Fernández Leborans, dice que se reserva la palabra causa o la palabra fuerza o la palabra instrumento para el causante de la acción o proceso, pero que tiene el rasgo no animado. Son detalles, pero para que ustedes vean la manera en que cada lingüista escribe. Profe, una pregunta. Un ejemplo de causa, pero de una entidad animada. ¿Cuál sería? ¿No sería como agente? Claro, porque si yo lo veo como animado sería agente. Claro, o sea, causa se pone solamente para entidades inanimadas. Sí, yo lo veo así, como lo presenta Mabel San Mateo. Exacto. Porque además, Fernández Leborans dice entidad animada o inanimada, pero los ejemplos que dan son... Todos inanimados. Sí, exacto. Claro. Así que no nos compliquemos. Porque de todas maneras, tanto Fernández Leborans que estoy leyendo como Mabel San Mateo toman este esquema de Radford. ¿Está? Bien. Bien. Experimentante. Experimentante. Relativo a la entidad receptora de una experiencia psicológica denotada por el significado, denotada por el predicado. María admira a las personas generosas. A su hijo le gustan mucho los caramelos. Esperen un poquito. Bueno, estábamos en experimentante. Yo voy a releer experimentante de Mabel San Mateo. El que experimenta un estado psicológico o cognitivo determinado. Pedro teme a las arañas. O sea que el término experimentante tiene que ver con el hecho de sufrir, sentir, experimentar, vivir un proceso, un estado que puede ser transitorio, ¿no? Esto tiene que ver entonces, nos ayuda a seguir entendiendo por qué el sujeto no es siempre el responsable de la acción o del proceso comunicado por el verbo, ¿no? A su hijo le gustan mucho los caramelos. Fíjense que si esto nos agarrara desprovisto de lectura, diríamos, ¿a quién le gustan los caramelos? A su hijo. El sujeto a su hijo. Y ya dijimos que a su hijo no puede ser el sujeto porque empieza con preposición, y el sujeto en español empieza con preposición. Los caramelos es el sujeto, porque los caramelos gustan, está en plural, los dos, tercera plural, a su hijo, le gustan, o sea que a su hijo es el complemento indirecto. Bueno, paciente. A ver dónde lo ubicaba. A ver si Mateo ubicaba la categoría paciente dentro de tema. ¿Eh? Pero, ¿qué quiere decir Leborans con paciente? Relativo a la entidad animada, específicamente, pero no exclusivamente humana, que sufre los efectos de la acción expresada por el predicado. El culpable será severamente castigado.
porque el culpable ahí no es el agente del verbo será, porque va a ser el objeto del castigo, va a ser el que va a recibir el castigo. Por lo tanto, si yo leo la definición, dice paciente relativo a la entidad animada que sufre los efectos de la acción expresada. ¿Ah? El policía mató al terrorista. Fíjense que desde el punto de vista sintáctico, al terrorista, ¿qué función cumple? Desde el punto de vista sintáctico. Puede ser lo mató. Sí. Entonces lo... Ahí lo otro. Complemento directo. Complemento directo, claro. Lo mato, complemento directo. El complemento directo, vieron que a veces, como decía al principio, esto que yo leí hace un ratito, que a veces algunos gramáticos han visto que generalmente la función sintáctica objeto directo se identifica con el papel temático tema, pero no siempre, porque acá vemos que al terrorista funciona sintácticamente como el objeto directo del verbo, pero que desde el punto de vista semántico no es el tema. ¿Por qué? Porque es aquel que va a sufrir, aquel que sufre las consecuencias del proceder del policía, lo mató. ¿No? Por eso es paciente. Profe, y una pregunta, vos dijiste que en Jean Mateo sería tema, pero leyendo beneficiario, te dice el que recibe beneficio o daño de un suceso. Sí. ¿No podría ser también el tema del paciente, como lo mencionan acá en el nuevo texto? Maleficiario, ¿sí? Beneficiario, porque Babella Mateo dice beneficiario, el que recibe beneficio o daño de un maleficiario. ¿Cómo? Si recibe daño es maleficiario. Ahí va. Porque no te beneficias con un daño. Claro. Ahí va. Sí, tienes razón, pero... De todas maneras, maleficiario... Perdón, sí. Era que como te dicen en paciente en el nuevo texto, dice relativo a la entidad animada, específicamente, pero no exclusivamente, humana, que sufre los efectos de la acción expresada. Si sufre... Sufrir en el sentido de experimentar. Gracias. Si ustedes van a la definición número 2 de Babella Mateo, dice el tema, objeto efectuado, afectado, trasladado o cuya existencia o posición se predica. Pedro pateó la pelota es el tema. Pero cuando es animado suele denominarse paciente. Pedro saludó a Juan. Queda clarito que es el tema. ¿Saben por qué? Porque miren la primera parte de la definición de San Mateo. El objeto efectuado no es algo que se crea. Afectado es el objeto que se ve afectado por el significado del verbo. ¿Tá? Pedro saludó a Juan. Entonces, acá dice que el tema... el paciente es relativo a la entidad animada que sufre los efectos de la acción expresada por el predicado. Claro, sufre, experimenta, sufre positivamente o sufre negativamente, pero básicamente de manera negativa. Padece, experimenta negativamente. Tema. Estoy leyendo de Borans. Relativo a la entidad afectada, efectuada, o la entidad objeto de moción o de locación, como se ha señalado anteriormente, pero también al objeto reconocido comúnmente como objeto no afectado. A Juan le encantan las novelas de aventuras. Me molesta que me digas eso. Juanito no sabe redactar una carta. Tema. Yo voy a leer de vuelta a Babella Mateo. Objeto efectuado, afectado, trasladado, o cuya existencia o posición se predica. Cuando es animado suele denominarse paciente. Bien.
El tema acá, para entender qué se dice con tema semánticamente, se refiere a una entidad que es producto de una creación, ¿no? Como que surge, por ejemplo, Juan escribió una novela, el tema es una novela, ¿no? Juan escribió una carta, esa es una entidad efectuada, o una entidad que se ve afectada, ¿está? Es decir, el efecto, digo, el objeto afectado o el objeto efectuado. A Juan le encantan las novelas de aventuras. En este caso, el objeto directo, le encantan las novelas de aventuras. Le encantan, no es el objeto directo, es el sujeto. Las novelas de aventuras encantan a él, le encantan. ¿Vieron? En este caso es el tema, las novelas de aventuras, y desempeña la función sintáctica de sujeto. Me molesta que me digas eso. Que me digas eso es el tema. Que me digas eso. Juanito no sabe redactar una carta. El redactar una carta funciona en la oración como un objeto directo, ¿no? Juanito no sabe eso. Juanito no lo sabe. Redactar una carta es el objeto directo del verbo saber, porque el verbo saber significa alguien sabe algo, ¿no? Ese algo es el objeto directo y acá está expresado, realizado como redactar una carta. El objeto directo de esa oración, redactar una carta, es el tema semánticamente. Y el agente es Juanito. En cambio, el objeto directo, en la oración anterior me molesta que me digas eso es el sujeto que molesta, es el sujeto sintáctico. Y sin embargo no es el tema. Perdón, es el sujeto sintáctico. ¿Verdad? Que molesta. Y semánticamente es el tema. Acá lo que estamos viendo es que no hay una correlación. El tema corresponde al sujeto. El agente corresponde al sujeto. Y el objeto directo no es esa comparación así. No es siempre así. Que el agente es el sujeto sintáctico y que el tema es el objeto directo. No es siempre así. Acá estamos viendo que el tema puede ser realizado, puede a veces coincidir con el sujeto y a veces con el objeto directo. Pero no las quiero entreverar más. Lo que yo quiero acá es que tratemos de entender la descripción de cada uno del papel temático. Bueno, después ella Fernández Leborans, habla de instrumento. La categoría instrumento, o el papel temático de instrumento, está siempre en la primera categoría de Mabel San Mateo, porque lo ve como un agente no animado. Voy a leer en Fernández Leborans. Instrumento. Relativo a la entidad inanimada, empleada como medio para la realización de la acción denotada por el predicado. Estas tijeras no cortan el papel. Es localizado por medio de Luis. Fijó el cartel con unas chinchetas. Si yo voy al ejemplo que da Mabel San Mateo, cuando definía gente, dice: Pedro revolvió el guiso con la cuchara. ¿Con qué instrumento Pedro revolvió el guiso? ¿O de qué instrumento se vale Pedro para hacer lo que hace? Con la cuchara. O sea que lo que sería
visto por Mabel San Mateo como un agente no animado, se denomina instrumento. Y eso coincide con Fernández Leborans, lo único que ella lo pone aparte, ¿no? Y dice, instrumento, entidad inanimada, empleada como medio para la realización de la acción denotada por el predicado. Meta, relativo a una entidad, es el papel relativo a una entidad que representa el objetivo o el destino de la actividad o movimiento. No importa si es físico o psíquico, Cuando la entidad destinataria, digamos, es animada y es humana, se usa la denominación de destinatario. Pedro le mandó una carta a Luis. El destinatario de la carta es Luis. Por lo tanto, como la meta, el destinatario, es una entidad animada humana, se identifica con a Luis. También puede decir, viajará a Berlín el mes que viene. A Berlín es el destino de la actividad. Se trata de una actividad física, trasladarse de un lugar a otro. Y en el ejemplo que te dice Abel San Mateo, que te dice, entregaron el certificado a Juan, como Juan es un ente animado y humano, sería destinatario. Sí, exacto. Lo podés, ahí decís que esa meta, como es un animado y es humano, se dice destinatario, se puede identificar como destinatario. Y por ejemplo, en el ejemplo que te dice el parque se extiende hasta el lago, sería meta porque el lago es inanimado. Y porque además significa un lugar. Sí. El objetivo, el destino, la actividad, que puede ser físico o psíquico. Gracias. Bien, benefactivo. Relativo a la entidad, generalmente humana, en cuyo beneficio o provecho se realiza la acción denotada por el predicado. Invierte buena parte de su dinero para sus hijos. O invierte dinero por sus hijos. Compró un ordenador para su hijo. Si yo leo beneficiario en Mabel San Mateo, dice, el que recibe beneficio, maleficiario si recibe daño, de un suceso, como por ejemplo, Pedro perdió la billetera. Uno tendría tendencia a decir, Pedro es el agente, porque sé que pierde la billetera. Pero en realidad, fíjense ustedes que perder no es algo voluntario. Uno no decide, no dice, bueno, yo hoy voy a ver qué puedo perder. No, eso no existe, ¿verdad? En el mundo. Entonces, el perder es un acto involuntario, no es buscado intencionalmente. Por lo tanto, Pedro no es eso, porque no es el que provoca la pérdida de su propia pertenencia, como la billetera, sino que es el que se ve perjudicado por la pérdida de la billetera. Entonces, papel temático, acá dice benefactivo, y bueno, si vemos que lo que ocurre, lo que se expresa por el verbo es un daño, es un evento que perjudica, entonces podemos tomar la palabra que propone Mabel San Mateo, el italiano de maleficiario. Pero si te dicen beneficiario, fíjense la definición, el que recibe beneficio o daño de un suceso. Fuente, acá creo que coinciden. Relativo a la entidad, generalmente un lugar, pero no el lugar de destino o la persona destinataria, sino lugar donde se origina
la actividad o el proceso expresado por el verbo. Es decir, que fuente tiene que ver con el origen. Pedro volvió de Barcelona, me sacó varios libros de la biblioteca. La radio no emite ningún sonido. Fíjense que uno podría llegar a decir, la radio es el agente, porque es el responsable de emitir sonidos. Sí, pero resulta que el sonido no sale de allí, de la fuente sonora, de donde debería salir. Por lo tanto, la radio no es el agente, es fuente. A ver cómo define San Mateo fuente. Fuente u origen. Entidad o lugar a partir del cual se origina la actividad. Recibí un regalo de mi abuela, porque alguien recibe algo. ¿Ah? De alguien no es necesario decir, pero como en este caso se especifica de dónde procede, decir que recibe un regalo de mi abuela es mejor que decir, bueno, mi abuela es el origen de mi regalo. Sería así, aunque uno no habla así en la vida cotidiana. Pero esa es la interpretación semántica. ¿De dónde sacaste este regalo? A veces me dicen, ¿de dónde sacaste esto? Un regalo que me hicieron. Era de mi abuela. Uno dice, ¿de dónde sacaste esto tan hermoso? Es viejísimo. Era de mi abuela. De mi abuela es el origen, la fuente. Y por último, locación. Bueno, la misma palabra. Una pregunta. Mi abuela es la fuente siempre que esté formulado, escrito de mi abuela. Porque si yo digo Sí. mi abuela me dio, mi abuela sería agente. Agente, claro. Está de mi abuela es fuente. Sí, claro, porque ahí, desde el punto de vista sintáctico, la construcción es un complemento preposicional que correspondería a un complemento circunstancial de, ¿no? Está bien tu observación, Ángela. Tú decís, mi abuela me regaló tal cosa, esa es la gente. Alguien regala algo, sin duda. Bien. Si vos decís, mi abuela fue asaltada en la calle al salir del BPS, tu abuela no es agente, sino que es paciente. ¿Sí? Mi abuela perdió toda su jubilación. Es maleficiario. ¿Entendés? Está muy relacionado con lo que el verbo predica. Pero fue una pregunta. Por ejemplo, en ese caso, cuando se ve dañado, ponemos maleficiario, no ponemos beneficiario y entre paréntesis, porque viste que te meta beneficiario el que recibe beneficio o daño. O sea, como que tanto daño como beneficio sería beneficiario. Entonces, Sí, porque Mabel San Mateo hace como una... Sí, como un resumen. Dos en uno, sí. Exacto. Si igual es benefactivo, en Franes de Borans, ¿qué dice? Dice, relativo a la entidad generalmente humana, en cuyo beneficio o provecho se realiza la acción denotada por el predicado. Ajá. No habla de daño o perjuicio. Yo igual voy a entender lo que vos querés decir. Pero si querés ser precisa, si vos decís, bueno, sí, es cierto, este tipo se ve afectado, o esta entidad se ve afectada por lo que comunica el verbo, pero no se ve beneficiada, sino perjudicada. Entonces, podés tomar eso que ponen entre dos rayas, Mabel San Mateo e Hilda Albano, maleficiar. Está, perfecto. Romina Morales. A ver si estaba presente, chicos. Buen día, Romina Morales. Bien. Hola, buen día. Locación. Buen día. Relativo a la entidad, frecuentemente un lugar donde se sitúa algo o donde tiene lugar la acción, tiene lugar el estado o el proceso expresado por el predicado. Pedro reside en París. Fíjense que aquí hay un lugar, pero no es no es fuente,
no es el origen, ¿no? Y tampoco es meta, no es destino. Porque locación viene de la palabra latina locus, con C, locus, de ahí viene localidad, viene local. Locus en latín significa lugar. Pedro reside en París. Ese arcón contiene objetos antiguos, es decir, los objetos están contenidos o se encuentran en el arcón, o en ese arcón, en ese baúl. Guarda siempre su diario dentro de un cajón con llave. Por eso dice Fernández de Borans, entre paréntesis, se denomina ubicación. Esto correspondería sintácticamente a qué función. Dentro de un cajón con llave. Dentro de un cajón con llave. ¿Qué función sintáctica es? Circunstancial del lugar. Sí, exacto. Circunstancial del lugar. Uh-huh. En cambio, Pedro reside en París. En París no es complemento circunstancial del lugar, es complemento de régimen, porque residir siempre implica residir en un lugar. Lo vimos en la clase pasada, complemento de régimen. Ese arcón contiene objetos antiguos. Ese arcón, ¿qué función desempeña? Sintácticamente. ¿Es el sujeto? Sujeto. ¿Por qué? Porque concuerda con en persona y número con el verbo. Perfecto. ¿El verbo en qué número de persona está? En tercera del Sí. singular. Perfecto. O sea, ¿Y qué función sintáctica desempeña? ¿cuál? Objetos antiguos. Buena pregunta. ¿Lo puedo conmutar por algo? Sí, los contiene, pues. Entonces, Complemento. Complemento. Y es. Era los. lalas, Las. Entonces es directo. 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 Ese arcón los contiene. Ese arcón contiene las cartas que se mandaban mis abuelos. Las contiene, objeto directo. ¿No? Entonces, fíjense, en la primera oración, Pedro reside en París. En París, sintácticamente, es un complemento de régimen, pero semánticamente es locación. Ese arcón, sintácticamente es sujeto, pero semánticamente es locación. Y en la última oración, dentro de un cajón con llave, como dijo Ángela, es un complemento circunstancial del lugar, pero semánticamente es locación. Entonces, volvemos a lo que decía inicialmente Fernández de Borans, que no hay una correlación fija, que el agente siempre va a corresponder al que cumple la función de sujeto, que el tema va a ser siempre lo que corresponde al objeto directo. No es siempre así. Tiene que ver siempre con el armado de las oraciones en función de las necesidades expresivas que tenemos los hablantes. ¿Ah? Bien. Entonces, dicho esto, a ver si queda algo. Bueno, vamos a ver el locativo para terminar. En Mabel San Mateo. Es el papel que designa una ubicación en relación con el evento. Pedro puso el libro sobre la mesa. Que con ese nos habíamos dado cuenta que no tenían que ser, o sea, que esto no se aplicaba solamente en los argumentos, sino que también en los adjuntos. Poner algo en algún lugar. Claro. Bueno, ahora yo les voy a pedir, no cierren ese capítulo de ese cuadrito de Mabel San Mateo ni de María Jesús de Borans, Fernández de Borans. Les voy a pedir que abran el texto o que vuelvan a los que tengan impreso el texto de Javier Moro. Así terminamos de trabajar con este texto.
¿Se acuerdan que con la ficha 1, con la ficha 8, perdón, antes de las vacaciones, estuvimos mirando unos 5 o 6 verbos en este texto y tratando de identificar cuáles son los complementos que aparecían junto a esos verbos y después cuáles de esos verbos eran argumentos y cuáles eran adjuntos. La segunda consigna del parcial es ese mismo ejercicio. La primera consigna del parcial. ¿Cuántos de los complementos que aparecen junto al verbo? Junto a esos verbos que yo les marco en el texto de Isabel Allende. ¿Cuáles son los exigidos, o sea, argumentos, y cuáles aparecen, aunque no sean exigidos, y cuáles son adjuntos? Tienen que identificar eso. Yo les agrego, para que el parcial no sea solamente con esta cosa, esta actividad de identificar, porque eso no es muy productivo. Machado, Antonella Machado. Buenos días, Antonella Machado. Porque si usted solamente tiene que identificar es interesante, pero no es lo más productivo. Una vez que ustedes identifican las funciones sintácticas o las funciones semánticas, bueno, ¿para qué les sirve eso? Pónganse en lugar de lectores. Claro que cuando uno anda leyendo por la vida, una noticia, algo mucho más prosaico, nada intelectual, como una revista, esas que salen como un semanario, incluso cuando uno lee por evasión, lee una novela en el verano, en realidad uno no anda haciendo análisis sintáctico ni análisis semántico de las oraciones. Pero en el proceso de interpretación de lo que uno va leyendo, incide mucho el armado de las oraciones con estas informaciones que son obligatorias o que no son obligatorias. O sea que con toda esa información uno va alcanzando un nivel, un segundo nivel de interpretación, que no es el nivel del significado liso y llanamente que aparece en primera instancia, sino aquello que se llama el sentido. Entonces, lo que yo les planteo a ustedes en las consignas del parcial, en una primera instancia, es que ustedes identifiquen cuáles son argumentos y cuáles son adjuntos. Después les pido que ustedes reconozcan qué funciones sintácticas desempeñan algunos argumentos, si sujeto, si objeto directo, si complemento de régimen o complemento indirecto. Pero no me quedo en eso, porque si no el parcial sería identificar y ser un aplicacionismo de lo que hicimos en clase. Les pido que como lectores ustedes presten atención. ¿Qué gana, qué matiz, qué sutileza del efecto de sentido gana el lector cuando aparece determinado argumento? O aparece determinado adjunto, porque si el adjunto no es obligatorio, pero aparece en esa oración, entonces ¿qué detalle le permite captar al lector respecto de lo que está interpretando? ¿Se entiende lo que quiero decir? Estoy relacionando la gramática con la instancia de interpretación del texto. Los recursos de la lengua como una herramienta para que ustedes puedan, los recursos que son sintácticos y que son semánticos, como una herramienta para poder interpretar más allá de lo que se dice en la superficie del texto. Esa es la ganancia formativa para ustedes. Y sobre esto estuve conversando con los 14 directores de práctica el jueves pasado, ¿no? Más allá de que los 14 profesores de didáctica no son profesores de mis alumnos, solamente los 3 con los que comparto este grupo. Pero a lo que voy es que si ustedes como lectores chiquitines no aprenden a usar lo que aprenden de la gramática de la lengua para poder leer más allá de las cosas que no se dicen, de las cosas que se insinúan, ¿no? Que se alcanzan por reflexión, por deducción, entonces si ustedes no alcanzan ese nivel interpretativo mucho más sutil, más fino, no lo van a poder provocar después con sus alumnos de escuela. Van a quedar siempre en la maldita, odiosa e improductiva comprensión lectora, ¿no? Bien, más allá de que ni en el liceo ni en la escuela hablamos de tema, agente, beneficiario, maleficiario, no, eso no. Bueno, yo les voy a decir a dónde vamos a ir en el texto de Javier Moro y
qué argumentos vamos a analizar, a seleccionar para identificar el papel temático, para que podamos experimentar esto que yo les estoy diciendo ahora. En qué medida como lectores podemos captar detalles que van más allá de lo que se dice superficialmente. Porque esto que vamos a hacer ahora forma parte de una de las consignas del parcial.